Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy veremos el tema 12.2, segunda ley del movimiento de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza resultante que se aplica sobre una masa no es cero o es diferente de cero, la masa tendrá una aceleración. Dicha aceleración es proporcional. ¿Qué significa la palabra proporcional? Si la fuerza que le aplico es grande, la aceleración será grande. Si la fuerza que le aplico es pequeña, la aceleración será pequeña. ¿En qué dirección? Recordemos que la fuerza es un vector y tiene magnitud. Si la fuerza es grande, la aceleración es otro vector y tiene una aceleración grande. ¿En qué dirección será la aceleración? Pues será en la dirección, entendiendo como el eje donde puede viajar la fuerza. La masa viajará en el mismo eje, es decir, con la misma dirección que la fuerza. El vector aceleración tendrá la misma dirección que el vector fuerza. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de la fuerza resultante. Si la fuerza resultante es hacia arriba y hacia arriba y a la derecha, la aceleración será arriba y a la derecha. Entonces, este enunciado se comprende mejor con el siguiente experimento, dice en el libro. Imaginemos la misma masa, es decir, el mismo objeto. Le hemos dibujado una línea de acción. Bueno, antes de eso, matemáticamente, la segunda ley de Newton, matemáticamente se expresa así. La sumatoria de fuerza o la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Es una ecuación demasiado pequeña que contiene un análisis enorme detrás de ella que la sustenta. Entonces, el mismo objeto, eso va a ser importante, se le han trazado diferentes líneas de acción. Le voy a aplicar una fuerza. Las fuerzas las voy a marcar con negro y las aceleraciones con rojo. En la línea de acción se le aplica una fuerza, la vamos a llamar fuerza 1, y le produce la aceleración 1. Al mismo objeto le aplico una aceleración 2, lo voy a tratar de hacer a escala, le aplico la fuerza 2 y produce la aceleración 2. Al mismo objeto le voy a aplicar una fuerza 3, lo estoy tratando de hacer a escala, la fuerza 3, y le va a producir la aceleración 3. Y al mismo objeto finalmente le aplico una fuerza 4. Las he dibujado a escala, he tratado de dibujarlas a escala. Recuerden que la longitud de la flecha representa la magnitud del vector, en este caso de la aceleración o de la fuerza. Entonces dice, primera parte, es proporcional. La magnitud de la aceleración es proporcional a la magnitud de la fuerza. ¿Qué significa esto? Si esta fuerza vale 1, tal vez esta valga un cuarto. Vamos a suponer, si esta fuerza vale 1, la aceleración valga un cuarto. Si esta fuerza vale 2, esta aceleración vale 2 cuartos. Si esta fuerza vale 3, la aceleración vale 3 cuartos. Y si esta fuerza vale 4, la aceleración vale 4 cuartos. Es proporcional. La cantidad de fuerza va a ser la cantidad de aceleración multiplicado por la cantidad de masa.
Ya tenemos la primera parte. Dice, la fuerza y la aceleración son proporcionales. Si la aceleración es grande, si la fuerza es grande, la aceleración será grande. Si la fuerza es pequeña, la aceleración será pequeña. Ok, hasta ahí vamos. Después dice, ¿en qué dirección va a ser la aceleración, que es el movimiento? ¿En qué dirección? Entendiendo como dirección al ángulo que forma con respecto a un eje de referencia. Pues si le aplico una fuerza en esta dirección, la aceleración será en la misma dirección que la fuerza. Si le aplico una fuerza hacia allá, hacia la derecha, la aceleración será hacia la derecha. Y estamos hablando de la fuerza resultante. No quiere decir que se aplique una sola fuerza. Estamos hablando de la fuerza resultante, que puede ser el resultado de un sistema de n fuerzas. ¿En qué sentido? Pues la aceleración, es decir, el movimiento, seguirá a la fuerza. La fuerza y la aceleración van arriba y a la derecha. La fuerza y la aceleración van hacia arriba. La fuerza y la aceleración van hacia abajo y a la derecha. Y la fuerza y la aceleración van a la derecha. Entonces tendrán la fuerza y la aceleración, tendrán la misma dirección y el mismo sentido. Ya llevamos dos cosas. ¿Qué tan grande va a ser la fuerza versus la aceleración? Pues es la aceleración multiplicada. Acuérdense qué pasa cuando multiplico un vector por un escalar. Ahorita vamos a hablar del escalar que tenemos en la ecuación. Cuando multiplico un vector por un escalar mayor de 1, el vector se hace n veces más grande, donde n es mayor que 1. Se hace n veces más grande el vector. Mantiene su dirección, mantiene su sentido, simplemente cambia su magnitud. Si lo multiplico por 4, mantendrá su dirección, mantendrá su sentido, pero se hará 4 veces más grande. Vamos a hablar ahorita del escalar que aparece en la ecuación. Entonces dice, hagamos el análisis de este. Dice, entonces existe una relación entre fuerza y aceleración. En matemáticas, cuando hablamos de relación, nos referimos a una división. Dice, si yo divido la fuerza 1 entre la aceleración 1, me va a dar un número. Si yo divido, que en el positivo, vean, si yo divido la fuerza entre la aceleración, la fuerza es más grande que la aceleración, me va a dar un número. Yo divido la fuerza 2 entre la aceleración 2, me va a dar un número. Y he cambiado la dirección y he cambiado el sentido. No importa que cambie yo la dirección y el sentido, ya sé que la dirección será la dirección del movimiento, que es la aceleración, que está representado por la aceleración. La dirección del movimiento será la misma que la dirección de la fuerza. El sentido del movimiento que está representado por la aceleración será el mismo que el de la fuerza. Entonces dice, no importa, en este caso estoy cambiando la dirección y el sentido, y hago la relación fuerza entre aceleración y hago la relación fuerza entre aceleración. Y resulta que si son proporcionales, que ya lo vimos que son proporcionales, y si mantenemos dijimos que valía 1, que la fuerza valía 1, entonces acá la fuerza vale el doble, la fuerza vale el triple, la fuerza vale 4, que era 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4. Si mantenemos constante la fuerza, llegamos a un número. Y no importa que la dirección sea diferente y el sentido, llegamos a un número y que ese número se mantiene.
que ese número es constante. Es decir, si yo aquí aplico una fuerza de 1, y tengo una aceleración de 1/4, tendría yo fuerza 1, aceleración 1/4, hago la ley del sándwich, acá está dividido entre 1 por 4, 4, entre 1, 4. Y acá dijimos, la fuerza vale 4, la aceleración vale 4/4, es decir 1, y el número sigue siendo 4. Es constante. Ese número constante entonces es intrínseco del objeto. ¿Qué significa la palabra intrínseco? Pues que viene dentro del objeto, que ya nace el objeto con esta parte. A eso se le llama intrínseco, está dentro de él y no depende de cosas externas. A ese número constante, que en mi caso de numérico fue 4, a ese número constante se le llama masa. Y es la cantidad de materia que posee un cuerpo, es con la cantidad de materia que se formó el objeto. Y entonces se cumple la relación que tenemos acá. Si la aceleración, siendo m, la masa, un número positivo, no existe la antimasa. La masa es un escalar positivo, no existe la antimasa, no existe un valor negativo de masa, debe de ser positivo. Y entonces si yo multiplico un vector por un número positivo mayor que 1, yo lo multiplico, en este caso la aceleración, lo multiplico, el vector mantendrá su misma dirección, estoy hablando de la aceleración, mantendrá la misma dirección, mantendrá su sentido, solo se hará n veces más grande. ¿Cómo voy a hacer ese n veces más grande? Aquí. Este vector es de la misma magnitud, de la misma dirección, pero del mismo sentido, pero ya cambió su tamaño. Ahora es masa, que es un escalar positivo, masa por aceleración. Masa por aceleración. Del otro lado iba dibujado. Masa por aceleración. Y vean de qué tamaño quedó. Quedó del tamaño de la fuerza. Masa por aceleración es igual a fuerza. Hemos llegado a la conclusión de que si la aceleración, que es un vector más pequeño que la fuerza, lo multiplico por la masa, queda en la misma dirección, en el mismo sentido y con la misma magnitud que la fuerza. O dicho de otra forma, si la fuerza lo divido entre la aceleración, se mantiene una propiedad constante de la materia llamada masa. Y que esa propiedad es intrínseca, es propia de la materia, propia de la masa, no depende de las fuerzas. Si yo le aplico más fuerza, si le aplico más aceleración, la cantidad de materia que posee el cuerpo va a ser igual. No por ir más rápido, por ir más despacio, se van a desprender pedazos de materia y cambiaría la masa. Bueno, otra parte importante de la segunda ley de Newton es que la fuerza puede ser variable. La fuerza puede ser una función del tiempo. ¿Qué significa que la fuerza sea una función del tiempo? Pues que la fuerza se haga grande, se haga pequeña con el tiempo, se haga grande, se haga pequeña como nuestro peso. Hoy puedo pesar 80 kilos, dentro de 2 meses, después de pasar la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes, la Candelaria, puede ser que ya no pese yo 80, peso 100 kilos. Con el tiempo ha variado, en este caso mi peso, ha variado la fuerza. El peso es una fuerza y puede ser que la fuerza varíe con el tiempo y de todos modos se cumple esta ecuación.
Si la fuerza se hace grandota, pues la aceleración se hace grandota. Si la fuerza se hace pequeña, la aceleración se hará pequeña y también variará con el tiempo. No nada más en magnitud, como en el caso del peso. Puede variar en función de la dirección. Hoy la fuerza la aplico para allá, la aceleración será para allá. Hoy la fuerza la aplico para allá, la aceleración será para allá. Pueden ir variando y de todos modos, en función del tiempo, y de todos modos se cumple esta relación, que es la segunda ley de Newton. Todo esto está basado, dice en el libro, en un sistema fijo con las estrellas y anclado, vamos a decirlo así, al sistema solar. En los cálculos de ingeniería basta con trazar ejes fijos al suelo, al planeta Tierra. Recuerden que el planeta Tierra se está moviendo, por lo tanto se está acelerando. Dice, como las aceleraciones y las fuerzas que estamos estudiando, las aceleraciones que estamos estudiando son muy grandes respecto a la aceleración del planeta, respecto al Sol, entonces podemos despreciarlos para los cálculos de ingeniería. No siendo así, si el sistema de referencia, dice ahí, habla de unos engranes, de una maquinaria, algo así, si los sistemas de referencia que debieran ser absolutamente fijos con el sistema solar, y que los podemos considerar en el planeta Tierra, porque el planeta Tierra se está moviendo tan milimétrica, se está acelerando tan milimétricamente con respecto al estudio que nosotros estamos haciendo, entonces podemos considerarlo como despreciable el movimiento, la aceleración del planeta Tierra. Pero si los ejes que dibujo del movimiento que estoy analizando están con relación a un sistema que se está moviendo a velocidad parecida o incluso un poco más pequeña que el movimiento que estoy analizando, dejan de ser válidos. Entonces, no es recomendable, vamos a llamarlo así, analizar con sistemas relativos, como lo vimos en el ejemplo anterior, en el capítulo anterior. Entonces, necesitamos que el sistema de referencia sea fijo. Y si no está fijo, como en el caso del planeta Tierra, pues que la aceleración que tenga dichos ejes de referencia sea muy pequeño comparado con el análisis que yo estoy haciendo de las aceleraciones. Finalmente, dice que la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo permanecerá en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. De la segunda ley de Newton vemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad. Si la velocidad inicial vale 0, es decir, si el objeto está en reposo, lo voy a hacer con mi borrador está en reposo, por lo tanto su velocidad vale 0 y por lo tanto la suma de todas las fuerzas vale 0. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0 o la fuerza resultante, y ahí permanecerá por los siglos y los siglos. Ahí permanecerá un tiempo infinito hasta que una fuerza externa, cuya suma de todas las fuerzas, no necesariamente es una, la suma de todas las fuerzas lo desequilibre, lo saque de su equilibrio en el que está y se produzca el movimiento representado mediante una aceleración. Entonces, dice, podemos concluir que la primera ley de Newton es un caso particular de la segunda. Cuando hablamos de caso particular, imaginemos la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y imaginemos no sé qué ley exista para casarse o para divorciarse, y que decimos, pues el divorcio
en la carta más grande que hable sobre ello, será así y así, paso 1, paso 2, esas son la regla general. Caso particular, el divorcio de Juanito con María. Caso particular. Es un caso particular, Juanito y María, de toda la grandeza de la ley del divorcio. Acá pasa exactamente lo mismo. La segunda ley de Newton es la forma general y el caso particular, cuando la velocidad vale 0, es el reposo y la fuerza vale 0. La suma o la fuerza resultante es igual a 0. Ese sería el caso particular, Juanito y María. Esta es la forma general. Si la aceleración no vale 0, entonces la fuerza tampoco vale 0. Y dicho al revés, si la fuerza no vale 0, la aceleración no vale 0. Pero si la velocidad vale 0, la fuerza vale 0, la aceleración vale 0, la fuerza vale 0. Caso particular. Entonces se llega a la conclusión, que es la última parte de este tema, se llega a la conclusión que si la segunda ley de Newton es la general y la primera es solo un caso particular. Cuando le damos el valor de 0 a la aceleración, en automático la fuerza resultante vale 0 y se llega a la conclusión más general, que las 3 leyes de Newton en realidad son 2, la segunda y la tercera, y que la primera solo es un caso particular. Cuando le damos un valor, no le podemos ir dando valores. Si ahora este vale 3, ¿cuánto valdrá este? Y que se llame la cuarta ley de Newton. Que este valga 8 y este valga no sé qué número. Y ahora se llame la quinta ley de Newton. Que este valga infinito y este valga otro número. Que entonces sea la octava ley de Newton. Solamente entonces son 2 las leyes de Newton y la primera es el caso particular cuando la velocidad o la fuerza vale 0, caso particular de la segunda. Vamos a seguir estudiando con energía.